Bien, comenzamos entonces esta segunda parte de la actividad, donde vamos a estar viendo el problema del vuelco en el cultivo de cebada. ¿Sí? Nosotros tenemos un producto que es Modus, un regulador de crecimiento, no es un producto nuevo, es un producto que está hace muchísimos años, pero año a año venimos viendo resultados muy buenos de este producto, no solo en el cultivo de cebada, también en el arroz, también en los semilleros de raíz. Y el año pasado nos contactamos con Andrés por el interés que tenía en evaluarlo en diferentes situaciones, con diferentes variedades, con diferentes niveles de fertilización nitrogenada. Y le presentamos a Andrés los ensayos que teníamos de Syngenta, pero Andrés desde INEA diseñó un ensayo mucho más amplio con todas esas variables en juego, nitrógeno, variedades y la aplicación o no aplicación del Modus. Así que lo que va a presentar ahora Andrés es ese trabajo y después Nicolás va a venir y va a presentar qué es Modus, por qué lo estamos usando y recomendando en cebada y mostrar también otros ensayos propios de la compañía de los últimos años. Así que Andrés, gracias. Bueno, bárbaro. Muchas gracias y gracias a la invitación por presentar en la jornada. La verdad que está muy bueno difundir estos resultados y está siempre bueno poder apoyar los nuevos desarrollos. Lo que vamos a hablar es un poco de manejo de vuelco en cebadas de alto rendimiento. La primera parte es más introductoria a cómo funciona el vuelco, qué cosas definen el vuelco y qué factores lo promueven y qué podemos hacer para prevenir el vuelco. Y después la segunda parte va a ser más de hablar específicamente del resultado del experimento que hicimos el año pasado. Este trabajo, primero, antes que nada decirlo, participa también María José Cuitiño, que está por allá en la esquina, y el año pasado tuvimos unas pasantes y tesistas de Escuela Agraria haciendo trabajando con este trabajo, así que ahí salieron otros productos además de este trabajo. ¿Qué define el rendimiento? Primero, para entender por qué nosotros nos motivó desde un principio, estamos viendo de que a nosotros nos preocupa mucho en cebada cómo poder romper una barrera de rendimiento y cómo poder avanzar en rendimiento en cebada, que en trigo capaz es más fácil hoy por hoy avanzar en rendimiento, y en cebada vemos que hay una limitación, buena parte tiene que ver con el vuelco. Entonces, para ver qué define el rendimiento cuando estamos en situaciones de alto rendimiento, bueno, por un lado, tenemos que cuando el rendimiento es muy alto, en general eso sucede con rendimientos mayores a 8.000 kilos para trigo, tanto para trigo como para cebada, lo que empieza a limitar es la capacidad de fuentes, la capacidad del cultivo de llenar grano, de generar, de acumular fotoasimilados durante el llenado de grano. Cuando estamos con rendimientos menores a 8.000 kilos, lo que limita en general es la capacidad fosa, ¿no? La capacidad fosa, bueno, la capacidad de fuente está definida por la radiación solar, que es incidente en el periodo de llenado, y por el largo del llenado. En general eso lo resumimos con el coeficiente fototermal. Y lo que define la cantidad de la capacidad de fuente es la fecha de siembra. Cuando nosotros sembramos el cultivo temprano, tenemos más coeficiente fototermal durante el periodo de llenado y logramos mayor potencial de rendimiento. Cuando, en la medida que nos atrasamos en la fecha de siembra, tenemos menos capacidad de fuente. La capacidad fosa se define por el peso de grano y el número de granos, ¿no? El peso de granos potencial y el número de granos por metro cuadrado. En el caso de trigo, el número de granos por metro cuadrado por los granos por espiguilla, y en el caso de cebada, solo por el número de espigas por metro cuadrado. Esos dos factores son los que influyen. Estos factores, peso de grano y número de grano, y el grano por espiguilla, están definidos por el cultivar, y el factor fundamental que nos define el número de espigas por metro cuadrado es la cantidad de nitrógeno que agregamos y la densidad de siembra. Entonces, en el caso de cebada, el factor que más termina influyendo en el rendimiento es la cantidad de espigas por metro cuadrado, y eso es nitrógeno y densidad de siembra. Entonces, si pasamos de macollos a espigas y pensamos, por ejemplo, en cebada, para tener un rendimiento alto precisaríamos 20.000 granos por metro cuadrado y, digamos, 21 granos por espiga, precisamos 950 espigas por metro cuadrado, que si sobrevivieran el 70% de las espigas, precisaríamos unos 1.400 macollos. Cuando vemos qué es lo que sucede en la realidad, en unos experimentos que hicimos hace un par de años, y vemos cómo evoluciona el número de tallos,
vemos que a distintas poblaciones, estos son plantas por metro lineal de emergidas, distinta cantidad de plantas por metro lineal emergidas, el número de tallos aumenta hasta Z30, Z33 y luego disminuye y sobrevive alrededor de un 70%. Y independientemente de la densidad, generalmente nos quedamos con una población que, se termina sobreviviendo menos en la densidad más alta. Cuando vemos cómo cambia la sobrevivencia con el número máximo de macollos, ¿no? El número máximo, si tomamos este número máximo, vemos el número máximo de macollos para 3 cultivares de cebada y cómo cambia la sobrevivencia. Después que pasamos una barrera de más o menos los 1500 macollos, empezamos a perder sobrevivencia. Es decir, para lograr rendimientos altos, ¿no? que son los que de 7.000 a 8.000 kilos que logramos con este número de granos, con esta cantidad de espigas, tenemos que tener unos 1.500 macollos por metro cuadrado. Y esos son un número muy grande de tallos. Eso es lo que nos motivó a nosotros a decir, bueno, en realidad, para que una cebada pase un cierto nivel de rendimiento, lo que nos termina limitando es que tenemos cebadas que tienen mucho número de tallos, el rendimiento se hace a fuerza de tallos por metro cuadrado y eso nos genera condiciones de vuelco. Entonces, controlar el vuelco es muy importante. Si vemos el número de granos, y capaz que este gráfico tenía que haber estado antes que la diapo anterior, si vemos el número de granos y el número de granos y el peso de granos y cómo cambia el rendimiento con el número de granos y peso de granos, ¿no? Cada línea de estas es una línea de isorrendimiento. Para llegar a 9.000 kilos, que es esta línea, o 8.000 kilos, que es esta línea, tenemos que concretar alrededor de 20.000 granos y estar en esta zona. Entonces, los dos componentes se compensan parcialmente, pero en la medida que aumentamos el número de granos, siempre aumenta el rendimiento. Nos vamos atravesando a través de estas curvas. Más espigas por metro cuadrado y más granos por metro cuadrado, en general nos generan más vuelco. Si vemos los puntos acá están coloreados por el nivel de vuelco. Los puntos amarillitos son 5 de la escala de vuelco, el punto azul es 1 en la escala de vuelco. Todos estos puntos en este experimento, que tenía ahora después voy a mostrar algún dato más, tenía un gradiente de tratamientos. Todas las situaciones que tenían alto número de granos por metro cuadrado, estos son muchas espigas por metro cuadrado, no solo penalizan en peso de grano porque hay vuelco, penaliza en peso de grano en parte por compensar por el número de granos, pero en parte también porque hay vuelco. Como se ve, a medida que aumentamos el número de granos por metro cuadrado, aumenta muchísimo el vuelco. Y el peso de grano es importante en cebada fundamentalmente porque nos define la clasificación. Estos son datos de la evaluación de cultivares. Cuando uno tiene peso de grano inferior a 40 miligramos, empieza a penalizar la clasificación. Si ponemos un límite de 80, entonces tenemos que tener un peso de grano relativamente alto para tener buena clasificación. Si no, tenemos penalidad en la clasificación. Entonces nos quedamos con una franja de los resultados de este experimento. Si miramos la variación general en ese experimento, nos quedamos con una franja de que estos tratamientos son los que digamos serían los tratamientos óptimos. Y eso nos define ese número de 20.000 granos del que estaba hablando yo anteriormente. Entonces, el vuelco es la principal causa de pérdida de rendimiento, pero además es una de las principales causas de pérdida de calidad. Nos afecta la clasificación, y nos baja la clasificación y nos aumenta el contenido de proteína. Cuando uno piensa en el vuelco, el motivo por el cual el vuelco afecta el rendimiento es fundamentalmente porque cambia la capacidad fotosintética de la planta durante el llenado de grano. Cuando tenemos plantas que están acamadas, interceptan luz de diferente manera. Y uno lo puede ver de esta manera. Si uno tiene un gráfico en donde está la cantidad de radiación que recibe una hoja, y esta es la capacidad fotosintética de la hoja, si tenemos plantas que están volcadas, tenemos hojas como los puntos rojos, hojas que reciben mucha luz porque están totalmente horizontales en la parte superior, y hojas que están sombreadas. El promedio es esto acá. En realidad las plantas están adaptadas, cuando están verticales las hojas, a que todas reciban una cantidad intermedia de luz, como el punto verde. Entonces cuando hay vuelco, el promedio de estos dos puntos rojos nos da acá, y esta pérdida en capacidad fotosintética es lo que nos afecta al rendimiento. Tanto es así
que uno, en la teoría, si uno empieza a leer y a escarbar, a indagar un poco cómo funciona esto, hasta se puede generar un modelo matemático y uno puede vincular el ángulo de inclinación de las plantas con el rendimiento, que sería esta curva en este sentido. Esto está hecho para Inglaterra, por eso los rendimientos son de 10 toneladas, pero acá es casi un poco más de 50% de rendimiento cuando las plantas están totalmente acamadas. Esto está bastante estudiado, el tema del vuelco. De hecho, hay mucha información a nivel internacional y hay modelos de cómo la planta puede tolerar los movimientos que incluyen varios factores, ¿no? Y los factores que están involucrados en el vuelco fundamentalmente son la rigidez, el anclaje de la planta, la forma en que la raíz, el cono de raíces, la forma en que se afirma al suelo, ¿no? Para que no ocurra justamente lo que no debe ocurrir es esto, lo que se afloje el suelo y la planta se vuelque. Ese es uno de los factores. Después afecta el peso de la planta, obviamente, y la altura de la planta. ¿Ah? Entonces, los factores son el mayor anclaje de la planta, mayor diámetro de esta corona de raíces que involucra a la planta, el diámetro afecta mucho, y la resistencia de las raíces seminales, que son las que dan el anclaje. La mayor resistencia del tallo, en general los tallos de más diámetro son más resistentes, la resistencia en sí mismo del material importa mucho, y que el tallo sea hueco. Es mucho más resistente un tallo hueco que un tallo lleno. Y de hecho, porque en general cuando es hueco, uno puede tener más diámetro con la misma biomasa por cantidad del tallo. Y la flexibilidad del tallo. En realidad, cuanto más flexible el tallo, menos vuelco hay, porque la planta tolera más movimiento sin quebrarse y sin desanclarse. Y un dato interesante es que la cebada es más o menos unas 3 veces más flexible que el trigo. Y de hecho la cebada tolera mucho más tallos por metro cuadrado. La cebada con 1.500 tallos puede tolerar no volcarse, pero un trigo con 800 tallos ya se está volcando mucho en nuestras condiciones. Y eso tiene que ver mucho con la flexibilidad del tallo. Y el factor fundamental, un factor que cambia mucho esa ecuación de cómo la susceptibilidad de la planta al vuelco, es la altura de la planta. Porque la altura de la planta nos cambia, el centro de gravedad de la planta nos cambia la susceptibilidad a ese movimiento. ¿Qué factores afectan de manejo todos estos componentes? Bueno, por un lado la fecha de siembra. Una fecha de siembra temprana, tenemos un cultivo que recibe temperaturas más frescas durante el crecimiento. En general, cultivos que crecen con temperaturas más frescas tienden a ser más altos que cultivos que crecen con temperaturas más calientes. Y además tienen más tiempo para crecer, más tiempo para acumular biomasa. La densidad de siembra, más densidad de siembra, los tallos son más altos, además de tener más número de tallos, son más frágiles. Alta dosis de nitrógeno, que nos promueve macollaje, más número de tallos por metro cuadrado, y el suelo que esté flojo, que ocurra este desanclaje en la superficie del suelo. Estos son los factores de manejo que nosotros podríamos manejar. Nosotros hicimos hace un par de años, esto es de 2023, un experimento en el cual evaluamos el efecto de la densidad de siembra y el nitrógeno sobre el vuelco, ¿no? Este es el dato, una foto del experimento, de una parte del experimento en realidad. Habían 3 cultivares, Ambev 492, Olimpia y Nahara, y tratamientos que eran diferentes dosis de nitrógeno y diferentes densidades de siembra. No había un efecto cultivar notorio, aunque hay alguna diferencia entre cultivares. Nosotros elegimos cultivares que iban a ser susceptibles al vuelco, en este caso Olimpia y Nahara. Y Ambev 492 es una línea experimental que no salió comercial, una línea Ambev. Sí vemos un efecto, y esto es algo que en realidad nosotros pusimos estos 3 tratamientos, uno que tenía 35 kilos de N a la siembra, otros 2 que tenían 35 a la siembra, 40 en Z22, y después uno que tenía 50 en Z30 y 50 en Z33, versus uno que tenía 100 en Z33. Y lo que vemos en general, y lo estamos viendo en otras situaciones, es que cuando uno aplica nitrógeno en forma grande en Z30, en vez de dividir las dosis, en general hay algo más de vuelco, aunque acá no fue significativo, y obviamente la dosis de nitrógeno sí genera, en términos generales, el cambio de dosis
genera mucho más vuelco. Y bueno, la densidad, en la medida que aumenta la densidad, aumenta el vuelco. Y esto se vio tanto para el sorteo es el mismo, se ven repetidos estos cuadritos, donde acá se ve la densidad 1, 2, 3, 4, aumenta el vuelco en la medida que cambia la densidad. También se ven repetidos por acá por Olimpia, están por acá, y lo mismo que se ven parcelas volcadas por acá. Es decir, ese experimento tuvo bastante vuelco y fue el que dio los resultados que les estaba mostrando antes. ¿Qué alternativas tenemos para manejar el vuelco si no más allá de todos los otros factores? Porque nosotros no queremos sacrificar justamente. El problema fundamental que nosotros tenemos es que queremos un cultivo que rinda mucho, entonces lo tenemos que utilizar bien. Queremos que tenga una densidad de tallos alta, porque necesitamos muchas espigas por metro cuadrado para tener esos granos por metro cuadrado. Entonces, todas las condiciones que nos conducen a tener alto rendimiento son las mismas que nos conducen a tener alto vuelco. De las cosas que podemos hacer es seleccionar cultivares con baja estatura y con tolerancia al vuelco. En trigo eso es más fácil, porque hay cultivares disponibles. En cebada es bastante más difícil. Y todo esto nos motivó a trabajar con los reguladores de crecimiento. Y hemos estado trabajando con Syngenta del año pasado, con un convenio, con el producto Modus. ¿Y por qué destacar el producto? Porque hay muchos productos, en realidad esto es bastante específico del producto. Está reportado que los diferentes productos, diferentes composiciones, tienen efecto diferente sobre el vuelco, sobre la altura, la regulación de la altura. Nosotros aplicamos en dos momentos en el experimento, en Z30 y en Z32, ¿no? Es decir, cuando el punto de crecimiento estaba a más de 1 centímetro de la base, o utilizamos la escala del GRDC australiano, o cuando hay 2 nudos. Esos fueron los 2 momentos de aplicación que elegimos. Y el experimento estuvo diseñado de esta forma. Eran 13 cultivares con 2 niveles de nitrógeno, con 2 momentos de aplicación del producto, del Modus. Y se aplicó a 0,7 litros por hectárea. ¿Tá? Entonces, esta es una parte del experimento, es una repetición del experimento. Todas estas parcelas que están en la parte superior son del tratamiento de dosis alta de nitrógeno. Todos estos son de la dosis baja de nitrógeno. Este bloque está aplicado con Modus en Z32. Este es el testigo. Y este es el que está aplicado con Modus en Z30. Y bueno, ya se ve bastante simple. Yo marqué algunos de los cultivares, marqué Cronos y Olimpia. Cronos porque van a ver después es un cultivar que es muy alto, es muy susceptible. Y Olimpia porque es un cultivar bastante sembrado, conocido. Y bueno, como ven en el testigo, tuvimos algo de vuelco. No fue un experimento que tuvo mucho vuelco, pero tuvimos algo de vuelco en el testigo, sobre todo en esos 2 cultivares. No se ve en estas otras repeticiones. Y bueno, yendo bien a los datos del experimento, en promedio para todos los cultivares, y ahí ahora vamos a ver la respuesta diferencial según los cultivares, cuando uno tiene, y esto es la altura de planta es mucho más, es mayor cuando hay más nitrógeno que cuando hay menos nitrógeno, y en general lo que vimos fue un acortamiento de, en este caso, 78 versus 74 centímetros de altura, promedio para todos los cultivares. ¿Tá? Es decir, ese fue el acortamiento que logró el producto, que es significativo, estadísticamente significativo. Cuando vemos a nivel de cada cultivar, vemos que el efecto no es uniforme a través de los cultivares. Hay diferencia entre los cultivares. Hay algunos cultivares que, como Cronos, que es la barra alta, la barra más alta es la cebada más alta de todas las que teníamos. Este es el testigo en alto N. Cuando vemos el testigo en alto N versus el Modus a Z32, que fue el que redujo más la altura, la reducción fue de algo más de 10 centímetros, mientras que cuando vemos otros cultivares que responden muy poco al producto, como es el caso de Explorer, por ejemplo, que es esta, es la cuarta barrita, es esta acá, es la cuarta, como ven, no cambió la altura prácticamente. Es decir, lo que vemos es que hay algunos cultivares, sobre todo los que son de baja estatura, que tienen respuesta diferencial, y hay, aunque en general, en realidad en esos serían los que no tendríamos más problemas. En general los cultivos de baja estatura, y eso es algo que está reportado,
dependiendo, puede haber alguna interacción con el gen de enanismo, tienen baja respuesta, y los cultivos de alta estatura en general todos responden a producto, que es justamente donde en general es el problema el vuelco. Y bueno, acá para mostrarle una foto de dos ejemplos, Cronos y Arrayán. Esto es en bajo nitrógeno, todas las plantas son más bajas y se ve el efecto del testigo y la aplicación de Z32, donde las plantas se ven que están más bajas que estas otras aquí. Y lo mismo cuando uno tiene la dosis de nitrógeno alto, en donde las de la aplicación de Z32 son más bajas que estas otras que son el testigo. Es decir, hay un efecto bastante marcado y es mucho más importante en Z32 que en Z30, y sobre todo en los cultivares de alta estatura. Cuando uno mira qué entrenudos se acortaron, y esto es promedio a través de todos los cultivares, es decir, está un poco atenuado el efecto. Cuando uno compara los cultivares que tienen más, en los que tuvo más impacto, el efecto es un poco mayor. Pero para poner el efecto a través de todos los cultivares es lo que uno espera en promedio en todos los cultivares, y uno mira a lo largo de los entrenudos y se ordena el entrenudo 1 hasta el entrenudo 7, ¿no? Cada uno de estos son y es el largo de cada uno de los entrenudos. El amarillo es el testigo, esta es la aplicación en Z30 y esta es la aplicación en Z32. Incluso para mi sorpresa, yo pensé que los entrenudos que se iban a cortar iban a ser los que estaban inmediatamente próximos al momento de la aplicación. Nosotros aplicamos cuando los nudos estaban de este largo, cuando el primer nudo y el segundo nudo tenían 1 centímetro, ¿no? Y ese primer nudo y segundo nudo llegaron a medir 5 y 10 centímetros, ¿no? Es decir, nosotros aplicamos en este momento, pero los que más se acortaron no fueron estos entrenudos, sino que fueron los entrenudos de la parte superior de la planta. Es decir, se acorta la parte más de arriba de la planta. Eso está bastante interesante. Y la aplicación de Z32 tiene un efecto mucho más fuerte que la aplicación en Z30. Si miramos el vuelco, esta tabla resume, no fue un experimento que tuvimos mucho vuelco, acá está, en esta columna está el vuelco y en esta columna está el quebrado. De todas maneras uno ve que todos los testigos en general tuvieron más vuelco. Acá hay un valor de 40 versus, si miramos para Cronos, 40, 7, 17. Es decir, las dos aplicaciones, la de Z30 y la de Z32, bajaron el vuelco a menos de la mitad o a la mitad. Y no hay situaciones en las que los testigos marcaron condiciones de vuelco, mientras que en los que tenían aplicación no hubo vuelco. Eso se veía en la foto, es lo mismo que se veía en la foto. En quebrado es un poco más difícil. Cuando estamos hablando de quebrado, que es el quebrado de la caña previo a la cosecha, es un poco más difícil porque en realidad ahí no depende tanto de la altura. El quebrado depende más de la resistencia de la caña cuando está seca. Y entonces es un poco, podría haber un efecto. Hay aparentemente algo de efecto, pero capaz que no es tan claro como en el caso del vuelco. Hay algo de efecto. Nosotros vemos, si ven acá hay un 58 versus un 40. Hay algo de efecto en quebrado. Nosotros vemos que hay más efecto en el vuelco probablemente que en el quebrado. Igual en las dos cosas, en los dos factores debería tener el producto un efecto. Cuando miramos el rendimiento, y no puse un gráfico de rendimiento, pero sí le voy a decir que el rendimiento, cuando uno mira solo los datos de las parcelas que están volcadas, hay 600 kilos de diferencia. Y por ejemplo, esta parcela de Cronos, esta parcela aquí, los rendimientos fueron de 7.065, 7.045 y 6.400, es decir, hay más de 600 kilos de diferencia. Y la aplicación de Z33 es la que mejor rindió más. Y lo mismo sucede con Olimpia, que es esta parcela aquí, que hay casi 600 kilos de diferencia, 7.800, 7.200. Es decir, hay un efecto en el rendimiento y eso está dado por el menor vuelco. Porque el efecto de los productos es básicamente ocurre cuando hay vuelco. Una pregunta. Sí. ¿No es muy peligroso el Z30 con las poblaciones que estás hablando vos cuando hay sincronía de macoyo? Y el Z30 en los macoyos no haya llegado. Las poblaciones del experimento ese que tenía 70 plantas,
Nosotros pusimos esa densidad porque queríamos promover el vuelco y queríamos tener mucho macollo. No es lo recomendable. La población que el experimento, unas cuantas diapos para atrás, no voy a pasar, pero el experimento que teníamos tenía 20, tenía 30, 40, 30, 40, 50 y 60, sí. En ese experimento nosotros pensábamos que la población óptima estaba entre 20 y 30 y las de 50 y 60 eran para que el cultivo se volcara, que es lo que queríamos, o sea, es lo que queríamos promover. Sobre la sincronización de macollos creo que es algo discutible, es algo a probar que tengo. Aplicaciones más tempranas. Ah, vos decís la aplicación del producto. No, 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 no. No, no, no creo. No, no. No tiene, en Chile se hacen dos aplicaciones distintas. Una todavía más temprana de las Sí. Z30, que son dirigidas al anclaje. Sí, exacto. Sí. Entonces le echan justamente el modus antes y lo que determina es un mayor enraizamiento y hay una cantidad de trabajitos que van con tipo una balanza y miden la fuerza que hay que hacer para arrancar la planta. Entonces esas aplicaciones tempranas son para mejorar el anclaje. Y después hacen una segunda aplicación Z31, Z32 para disminuir los entrenudos y engrosar el tallo. Pero no vi ningún trabajo que dijera que pudiera tener problemas en la cantidad de macollo. Al menos no vi nada de eso. Lo que sí nosotros vimos y ahora le voy a mostrar es que si te pasás de Z32, ahí podés tener problemas en la espiga que te queda metida en la vaina. Sí. Sí, porque el efecto termina siendo muy tarde y muy grande. Pero nosotros, incluso, lo que pasa es que es difícil porque no fue un experimento en que tuvimos mucho vuelco, entonces, o sea, tuvimos algo de vuelco, pero no mucho vuelco. No tuvimos mucho vuelco. Entonces, el año pasado no fue un año de mucho vuelco. Comparado con el otro experimento que sí habíamos tenido un montón de vuelco. Entonces, sí hay una tendencia y hay un efecto, y es claro, en los que se vuelcan bien, y hay un efecto en reducir la altura que es muy claro, es muy marcado. Creo que este gráfico lo muestra muy bien. Entonces, ese efecto es muy marcado. El efecto de reducir la altura tiene un impacto 10 centímetros en altura, es un montón. Sobre la sincronización, ahora te estoy entendiendo la pregunta. Sobre la sincronización de macollos, yo no creo que el que cambie, porque no te cambia la evolución diferente de los macollos. Lo que te cambia es la altura de la planta. Es decir, te cambia la altura de todos los vástagos que se están alargando en ese momento. Es decir, es un efecto generalizador. En todo caso, podría ser favorable porque vos tenés menos dominancia de los tallos que son más grandes, digamos, que podrían ser dominantes. Si ese fuera el caso, digamos. Porque vos tenés un cultivo más bajo, tenés menos dominancia, tenés un canopeo que es menos dominado. Siempre la dominancia está dada por la diferencia en altura. En general, eso va por otro lado, pero cuando uno tiene canopeos en donde hay plantas que dominan a las otras, siempre es por diferencia en altura. Cuando una le gana unos centímetros de altura a la otra, enseguida termina sombreando a la otra y la otra planta se queda subordinada. Con los macollos podría suceder algo similar. Entonces, en todo caso sería favorable el efecto. Claro. Sí. Nosotros tenemos un año de datos buenos, digamos, de un buen experimento. No tenemos una serie, capaz que Nico tiene más años, capaz. El efecto, el año te cambia la altura, en lo que decía, los años frescos son años en que tenés plantas más altas con menos biomasa. Los años calurosos tenés plantas más bajas con más biomasa. Eso es lo que sucede en general. No, perdón, al revés.
Los años calurosos tenés plantas más altas con más biomasa, los años frescos tenés plantas más bajas. Por eso cuando uno siembra los mismos cultivares que sembramos aquí en Uruguay, uno los siembra en Brasil, esos cultivares no se pueden sembrar en Brasil. Uno trae un cultivar brasilero y se puede sembrar acá. El efecto del año es importante porque te define la altura y la cantidad de biomasa. En general en años que promueven mucho desarrollo, sobre todo que promueven mucho desarrollo inicial, muchos tallos, que generan esa población de tallos que es excesiva, son los años en que el producto tiene más lugar, digamos. Sí. Una pregunta ahí, en la pinta, ¿hay alguna explicación de por qué se vuelca con el módulo en 32? ¿Este dato? No sé. Uno tiene que tomar la generalidad de los datos. No puede ser que, o sea, no sé por qué efectivamente. Yo no haría mucho énfasis en un dato puntual, sino que haría énfasis en que hay muchos colores rojos aquí y hay muchos colores verdes aquí. Eso es lo que uno tiene que ver. Porque el vuelco no es algo como para mirar una situación puntual. Fue hecho en la estanzuela, ¿no? Esto fue hecho en la estanzuela, sí. Bueno, y para terminar, nosotros vemos que para avanzar en rendimiento en cebada es necesario controlar el vuelco. Eso es algo que siempre que uno tiene situaciones de alto rendimiento, son situaciones en las que además tiene un riesgo de vuelco alto. Y además, sobre todo, lo que sucede es que uno tiene en una chacra zonas que tienen altísimo potencial de rendimiento, justamente las zonas que se vuelcan son las de alto potencial de rendimiento, y lo que nosotros vemos es que uno debería cambiar esas zonas de alto potencial de rendimiento que se vuelcan para que me aporten a sumar positivamente al promedio de la chacra, más que de sumar negativamente, que si se vuelcan terminan sumándome negativamente al promedio de la chacra. Entonces, el controlar el vuelco de alguna manera es una alternativa altamente de alto impacto. Nos convierte esas zonas que nos castigan el rendimiento en zonas que nos favorecen el rendimiento. Los inhibidores de crecimiento son una alternativa muy difundida. A nivel mundial se usan en muchísimos países, sobre todo en los lugares donde hay condiciones de alto crecimiento. En nuestras condiciones tiene un impacto favorable hasta 10 centímetros y hasta un poco más, incluso 10 centímetros, en la altura y también en el vuelco, en un año que no fue muy favorable al vuelco. El efecto no es uniforme a través de cultivares y especialmente parece no ser uniforme en los cultivares de baja estatura. Y eso es algo que está reportado, es lo que yo decía, puede haber diferencias según el gen de enanismo que tengan esos cultivares de baja estatura. Puede haber algo de interacción con el producto. Y todas las respuestas en general son muy dependientes del producto y de la especie. Y de hecho cebada es una de las especies, comparado con trigo y con avenas, por ejemplo, y con las forrajeras, en cebada tiene mucho menos respuesta que las otras especies al producto, a los reguladores de crecimiento en general. Es una especie que es bastante difícil controlar la altura, es decir, es la que menos respuesta tiene. La aplicación en nuestro caso de 0,7 litros en Z32 fue lo más efectivo, fue lo que más controló la altura y más controló el vuelco, y en un año con poco vuelco. Entonces, en este año con poco vuelco, el efecto de rendimiento fue de 600 kilos en los cultivares que tuvieron vuelco. Y bueno, todavía nos restaría probar esto por un tiempo más, sobre todo en años contrastantes, en años que sean de condiciones de vuelco. Tenemos certeza de qué es lo que puede pasar en situaciones de siembra temprana, qué es lo que puede pasar en situaciones de alto aporte de nitrógeno. En situaciones de solape de siembra sabemos qué es lo que podemos esperar. Tenemos que verificar un poco qué es lo que sucede en años calientes y lluviosos y ventosos, que no fueron los últimos 3 años y claramente no fue el año pasado. Entonces, bueno, un poco va por ahí la idea de cómo vamos desarrollando esta actividad, pero yo creo que es muy promisorio el uso de estos productos porque son de las pocas alternativas que tenemos para controlar un poco la altura, sobre todo elegir qué situaciones, incluso elegir parte de la chacra donde se puede aplicar.
que eso es una alternativa incluso posible. Así que bueno, muchas gracias y les dejo los contactos ahí por cualquier duda. ¿Vas a cambiar, no? Esta es una foto que saqué justo acá en el departamento de Colonia, creo que fue en el 2023, y creo que es una imagen que muchos de nosotros la vemos, y cuando vemos esto decimos, podríamos haber hecho algo, podríamos tener... Y la verdad que tenemos un producto que, justo estaba hablando Andrés, hace tiempo, es un producto bastante conocido, bastante probado, hay mucha información. Métanse en internet y hay, pero muchísima información, muchísima, ¿sí? Entonces nos parecía, hace 2 años atrás dijimos, bueno, vamos a empezar a probar de vuelta Modus. Es un producto que tiene varios años de registro en Uruguay y dijimos, bueno, vamos a volver a probarlo a ver si capaz que en esta época con nuevos materiales, mayores potenciales, puede llegar a ser bastante interesante usarlo en el cultivo de cebada. Nos pareció que cebada capaz que debería ser el primero así extensivo que podríamos comenzar a probar. Modus se usa bastante en los semilleros de raigras, así que los que tienen semillero de raigras, este producto lo manejan muy, muy bien, saben muy bien. Es más, hoy hacías la pregunta del efecto ambiental. Yo creo que ellos, en función de si viene año seco, año húmedo, le echan una dosis mayor, una dosis menor, porque si te pasás de rosca, te puede jugar en contra en kilos. Entonces ellos ya manejan y tienen bien clarito cómo funciona el producto. Así que es algo que yo creo que lo podemos aprender relativamente fácil. Otro cultivo que lo usa bastante al Modus es el arroz. Hay unas variedades que se llaman variedades japonesas que tienen mucho problema de vuelco. Le digo porque es el lugar donde hemos ido a ir a hacer los ensayos. Y en esas variedades también se usa este producto. Y el mayor riesgo que siempre nos hablan es no te pases de momento, porque si le errás te va a disminuir los kilos de rendimiento. Así que creo que es algo interesante, de vuelta mucha información. Acá lo que les traje es, ¿qué es el Modus? El Modus es un regulador de crecimiento que se llama trinexapaquetil y lo que hace es inhibir la síntesis de gibberelina. Y la gibberelina es la hormona responsable del alargamiento celular. Entonces nosotros echamos el Modus, actuamos sobre la gibberelina y terminamos teniendo estas respuestas. Plantas más cortas y fíjense, esto es, en todos los videitos siempre sale esto, ¿sí? Plantas más cortas y paredes más gruesas. Y eso trae como consecuencia claramente menor porcentaje de vuelco. Siguiente diapositiva, me pareció interesante ver las etiquetas. Cómo tenemos los registros de etiquetas en distintos países. Etiqueta de Chile. Chile para cebada no se ve mucho acá, pero está de 400 a 600. 400 a 600, Z31, Z32. Argentina, cebada trigo 300 a 500, un poquito distinto a esta. Y la de Uruguay, 500 a 700. O sea que tenemos algunos rangos de dosis un poquito distintas que creo que es ahí donde capaz que tenemos que trabajar y empezar a ver un poquito hacia qué dosis vamos, que justamente hoy, bueno, no sé, pero capaz que tendríamos que arrancar con dosis un poquito más conservadoras, ir aprendiendo cómo funciona el producto y ir manejándolo. En la medida que sepamos bien, capaz que ir a jugar a dosis más altas, justamente para saber bien cómo los efectos que podemos tener. Claramente, miraba los ensayos, está clarito el efecto de disminución del tamaño, pero nosotros también, el primer año lo que queríamos ver era qué pasaba si nos íbamos fuera de ese Z31, Z32. Entonces lo que hicimos fue un ensayito muy simple, testigo, Z32 a 500, 700, Z39, 500, 700 y después una doble aplicación en Z32 y Z39 con doble de 500. Fíjense, esto es 10 semanas después de aplicado, cerca de la cosecha, y quedó el dibujo marcadito, ¿no? Bien claro.
en la medida que me alejo, en la medida que me voy alejando, los efectos son mayores en la disminución de la altura, ¿sí? Y cuanto más dosis, también tiene un efecto mayor con la altura. Lo mismo que le dio a ustedes en Z30 y Z32. Hoy estábamos hablando, nosotros lo que hicimos fue, hablaba de los macollos y de las alturas. Nosotros sacamos plantas en esa situación y medimos la planta con la máxima altura. La planta con la máxima altura y observamos esa variación. Lo que nos llamó la atención es que también medimos la planta, el macollo, el tallo con la menor altura. Y en ese ensayo observamos que la variación quedaba bastante más planchada. ¿Sí? O sea que observamos que en las plantas, en el macollo principal, observamos la mayor variación, mientras que en los macollos más tardíos las variaciones sean menores. No sé si habrá sido casualidad, pero estaría bueno empezar a ver ese tipo, que capaz que va hacia el lado de que vos hoy hablabas, de si puede llegar a tener algún efecto negativo sobre los macollos más pequeños o los últimos que generamos. Pero el otro interesante era lo que hablábamos. Fíjense, esto es Modus Z32, Modus Z39, y lo que uno cuando me miraba, lo que se veían eran las aristas. Las aristas, unas son con comba y otras las aristas son rectas. ¿Por qué? Porque la espiga está metida. Tan simple como eso. Fíjense aquellas, entonces uno cuando veía el ensayo veía como peinadas distintas. Lo que observamos es que cuando nos vamos a aplicaciones tardías, había un porcentaje muy alto de espigas que quedaban metidas dentro de la vaina. Por eso es un producto que hay que tener cuidado y no nos podemos ir en aplicaciones tardías. Lo que empezamos a observar es que en la medida que nos íbamos retrasando la aplicación, íbamos aumentando de la recomendación la cantidad de vainas metidas. Pero con el paso del tiempo íbamos observando que iban bajando, pero claramente las aplicaciones más tardías y con más dosis observamos ese efecto mayor. Cuando fuimos a hacer la cosecha también vimos el efecto vuelco, el efecto quebrado. Fíjense, ese es el testigo, ahí la parcela. Y le hicimos una evaluación de porcentaje de vuelco y no observamos grandes variaciones entre los tratamientos, pero sí con lo que respecta al testigo. En este ensayo tuvimos algo de diferencia de kilos, no fueron grandes diferencias, tuvimos algo. Tampoco tuvimos diferencias negativas, se marcó también en calidad, pero en este año no fueron tampoco tan grandes las diferencias. Eso fue el primer ensayo y el primer año. Siguiente año volvimos a repetir, pero esta vez dijimos, hagamos todo dentro de Z31, Z32 y hicimos una escalerita de modus, 300, 400, 500 y 600. Dejamos 700 afuera y nos fuimos con ese rango de dosis. Fueron 3 lugares y ahora voy a ir mostrando un poquito las diferencias. Fíjense, si prestan atención, entre las parcelitas que están atrás se ven diferencias. Esas son las diferencias de altura. Y también tuvimos diferencia de vuelco. En el gráfico, en el primer gráfico, ahí vemos las diferencias de alturas, cómo se marcaron también con las dosis, y después también tuvimos diferencias de vuelco. Algo interesante que nos pasó es que en el día 35 tuvimos una tormenta de lluvia y viento, todas las parcelas se volcaron, pero la diferencia que tuvimos es que algunas se levantaron un poco más que otras, ¿sí? Con el paso de los días salía el sol y algunas vimos que se volvieron a enderezar y otras quedaron mucho más volcadas. Así que se nos marcó unas diferencias interesantes en este ensayo. Otro ensayo en el Peñón, tuvimos algunas diferencias, no tan marcadas, pero tuvimos diferencias en altura, también tuvimos diferencias en vuelco. No siempre es perfecto, creo que también a ustedes les pasó algo parecido.
No siempre todas las parcelas son perfectitas. Yo creo que también hay algo de los efectos de variabilidad, de lugar, pero no todas a veces quedan igual. A veces observamos algunas diferencias que no queda el ensayo totalmente perfecto. Este fue otro ensayo en la zona de San Dios. También tuvimos diferencias de vuelco y se marcaron en función justamente de las dosis. Sacachispa, perdón. Muy bien, perdón, bien la corrección. Pero este año sí tuvimos valores muy interesantes en lo que fueron rendimientos, ¿sí? Se marcaron muy lindos los valores de rendimiento. Realmente fue muy interesante, fíjense los 3 ensayos. En la medida que aumentamos la dosis, mejoran los rendimientos. Puede haber algunas variaciones, obviamente que va a estar en función de los materiales, un poco de lo que hablábamos, pero dieron datos muy interesantes. Cuando nos fuimos a calidad, también observamos diferencias en calidad a favor. Y el último gráfico lo que hicimos fue jugar con las cantidades de kilos y los porcentajes de calidad. A lo que vamos es que también logramos, en la medida que usamos modus, más kilos y también de mejor calidad, que puede ser interesante justamente cuando tenemos que mejorar calidad de los lotes totales. Para ir terminando, creo que es un producto muy interesante, muy interesante. Obviamente que no se lo digo para aplicar en todo, pero estaría bueno, si les interesa, podemos instalar ensayos, sobre todo en aquellas cebadas que ustedes vean que por clima, potencial, nitrógeno, que vean que ustedes van a tener problema de vuelco, nos pueden llamar, o incluso podemos hacer alguna chacra con alguna aplicación. Lo más importante que estamos recomendando, por lo que vimos, es respetar a muerte la dosis de Z31, Z32. Si nos pasamos de ahí, no vayan con modus porque podemos llegar a tener efectos negativos. ¿Sí? Bueno, esto era lo que tenía para contarles un poco de este producto. Gracias. Te dejo a ti. Bueno, Nico, muchas gracias. Excelentes datos de los últimos años de trabajo que complementan el excelente trabajo que hizo Iña el año pasado para generar una información sólida de este producto que ya tiene muchísimos años en el mercado, pero que estamos viendo en los últimos 2-3 años un repunte en su uso y eso es lo que nos motiva a seguir investigando en sus resultados. Los invitamos entonces a todos a un brindis ahora en el salón de al lado, a una cena, ojalá que se puedan quedar y nos quedamos conversando. Gracias a todos por haber venido.